Kant distinguió entre ética material y ética formal. Así, ética material será toda ética que consista que lo determinado la bondad o maldad de la norma moral es la materia de la norma moral, así no robarás. Es una norma moral que nos manda no robar porque el robo en sí es malo. Morales formales. Determina lo moral según la forma o según la actitud en intención. Las morales formales sostienen que la ética debe ser como la lógica, que no busque la materia del pensamiento sino la forma. Ejemplo, obra que tal manera que no utilices a ningún ser humano como un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Moralidad empírica. Se llama moralidad o ética empírica dentro de la filosofía kantiana a una ética basada o formulada a partir de la experiencia. Se opone a la ética formal. Las morales empíricas son aquellas que se fundamentan en la experiencia humana. La moralidad de los actos, sus principios y finalidad no deben ser buscadas fuera de su propia experiencia. Un ejemplo de moralidad empírica es la de Friedrich Nietzsche, para quien la vida entendida en su sentido biológico es del supremo valor. La ética de este pensador se fundamenta en la vida o voluntad de poder. Bueno es lo que sirve a la vida, lo que aumenta el sentimiento de poder, el poder mismo del hombre. Lo malo es la debilidad. Es la tendencia a anteponer la utilidad o cualquier otra cualidad aspecto de las cosas. El hedonismo es la escuela filosófica y doctrina moral que consiste el placer como el único supremo bien de la existencia humana, el modo que la satisface se convierte en el único fin y fundamento de la vida. Es la doctrina moral que considera que el placer es el máximo bien y por ende las acciones placenteras son aquellas acciones que pueden ser consideradas como buenas. Hedone, que en español significa placer. Dentro de la filosofía, el máximo referente del hedonismo es Epicuro. Su máxima intención era aumentar el placer y disminuir el dolor. Epicuro decía que el máximo placer era tener una vida sencilla. Por ello, Epicuro decía que no todos los placeres eran iguales, y aprender a distinguir entre ellos era la clave para alcanzar el máximo placer y por ende la felicidad. El hedonismo calculado es el que se obtiene mediante placeres de la felicidad, ya sea un placer estable o un placer por naturaleza, y los placeres que son verdaderamente deseables. El hedonismo. El hedonismo mantiene que la felicidad consiste en el placer. Por ello, la máxima moral hedonista se puede resumir en la afirmación: debes buscar el placer y rechazar el dolor. Ahora bien, por placer no entienden los hedonistas meramente el placer sensible, sino también y fundamentalmente otro tipo de placeres conectados con la amistad, el uso del intelecto, los sentimientos y la autorrealización del individuo. El hedonismo aparece como teoría ética en la obra del filósofo griego Epicuro en los años 341 y 270 a.C. y será continuada por el filósofo romano Lucrecio en los años 96 y 55 a.C. y desde entonces por diversos pensadores a lo largo de la historia de la filosofía. Según el hedonismo, la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir el máximo dolor. Definición: el razonamiento moral como la actividad mental consiste a través de la cual una evaluación, un juicio moral por su incoherencia con otros compromisos morales, donde estos compromisos tienen uno o más principios morales y en algunos casos juicios morales particulares. El imperativo categórico es un concepto central en la ética kantiana y de toda la ética deontológica moderna posterior. Pretende ser un mandamiento autónomo, no dependiente de ninguna religión ni ideología, y autosuficiente y capaz de rendir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Es la tendencia a anteponer la utilidad o cualquier otra cualidad aspecto de las cosas.
El imperativo categórico, que se tiene que aplicar en todas sus vocaciones, no admiten excepciones y básicamente se distinguen en otros aparatos como el imperativo hipotético. El imperativo categórico es un concepto central en la ética kantiana deontológica. Moderada posterior, pretende ser un mandamiento autónomo y autosuficiente, capaz de registrar el comportamiento humano de todas sus manifestaciones. ¿Qué es el imperativo categórico? Términos fisiológicos que caracterizan la ley moral en toda la ética. ¿Qué es el imperativo categórico? Ejemplo. Por ejemplo, generalmente podríamos decir, debemos decir la verdad.